México subordinado. La subordinación en la etapa neoliberal. Quinta parte. Carlos Salinas de Gortari, 1988-1994. El Salinato. Sección 8. Esta es una obra del maestro Héctor Alejandro Mora Gallardo. Consumatum est. El golpe de Estado técnico pro-neoliberal. Producto del fraude electoral, Salinas toma posesión ante el desacuerdo de la oposición de centro-izquierda, que se retira del recinto legislativo, y la oposición a medias del PAN, mientras que el orador priista José Luis Lamadrid perora un discurso cual si fuese agregado de la Universidad de Cantinflas, para que a partir de ese entonces el coro priista pase a ser Salinas, 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 que no importa cómo llegamos a la presidencia, sino el que ya estamos en ella. Por supuesto, en el supuesto creído por ellos, para el bien del país. Haciéndose ver que en su discurso inaugural, Carlos Salinas de Gortari, CSG, le dirige una puya a su ya para ese entonces designado secretario de Educación, Manuel Bartlett Díaz, por su reciente desempeño en las elecciones, considerando que como autoridad competente no actuó de manera eficiente para demostrar de manera inobjetable su triunfo electoral, según el afectado. Tácticas preelectorales de algunos opositores y algunas deficiencias en el mecanismo oficial de información, no explicadas a tiempo por autoridad competente, contribuyeron a dejar dudas en algunos grupos sobre el resultado de la elección. En esto se montó el engaño que hoy enarbolan algunos opositores y que han aprovechado para levantar una bandera de reivindicación y justificación personal, y como táctica de negociación política. Con tal argucia, Salinas pretendía descalificar a la oposición negando el fraude y descargando la responsabilidad del mismo en un error cometido por el aparato de información electoral bajo responsabilidad del secretario de Gobernación. Entre Cuauhtémoc Cárdenas y Carlos Salinas era evidente que el tío Sam se inclinaba en favor del segundo. En particular, a George Bush padre le debió parecerle peligroso Cuauhtémoc por ser hijo de quien era, un potencial reivindicador de la nacionalización petrolera y gestor de una política de corte nacionalista de llegar a la presidencia, la que incluía la reestructuración de la deuda de manera drástica, algo que a los acreedores les parecía intolerable. Desde la cúpula petrolera de Estados Unidos, cuyos intereses la dinastía Bush ha llevado al más alto nivel político, era estremecedora la sola posibilidad de que Cárdenas fuera electo presidente de México. Para ellos, el peor de los escenarios incluía cualquier esfuerzo del Ejecutivo mexicano por contener el proceso de desmembramiento de Pemex, Ferrocarriles Nacionales de México y Comisión Federal de Electricidad, puesto en marcha por el Banco Mundial y cuyo objetivo era llevar a estas empresas al punto de venta, agrediendo incluso a los sectores nacionalistas que se oponían y se oponen al programa de privatizaciones. Era cosa cantada que Salinas aprobaba y promovía el programa privatizador, no así Cuauhtémoc, no siendo algo del otro mundo que la mano negra del imperio, confabulada con la mano negra de la oligarquía mexicana, realizaran su acto de terror a favor del candidato priista. El asesinato de los encargados del manejo del sistema de cómputo electoral de la campaña de Cárdenas, días antes de que se celebraran los comicios presidenciales, fueron un indicio ominoso de lo que vendría después. Se agudizó el montaje de operativos de inteligencia y posteriormente policíaco-militares y propagandísticos. No era difícil para las audiencias televisivas y radiales percatarse del gusto de Salinas por esa forma canalla de ejercer los poderes de una autocracia presidencial en plena descomposición. En la revista Proceso número 598 se evidencia el que la oposición ya esperaba el fraude electrónico con anticipación a la realización de los comicios. Saben que la campaña de Salinas de Gortari es un desastre
y se preparan para el fraude electoral, bajo la presión del equipo de Salinas que quiere, por todos los medios, ganar por un amplio margen. Según Muñoz Ledo, ya está trabajando en el fraude. En Gobernación, dice, el equipo del doctor José Gabriel Newman Valenzuela, director del Registro Nacional de Electores, innova electrónicamente el fraude. Por supuesto, con los medios tradicionales, pudiéramos decir, manuales y violentos del fraude a la antigüita, no era suficiente para garantizar el triunfo del candidato PRI tecnócrata. Por tanto, el gobierno se ve precisado a la sofisticación electrónica. Por medio de computadoras, están haciendo listas distintas del padrón electoral, aparentemente iguales, pero con millones de nombres repetidos o con el apellido cambiado. Esa es la que van a manejar. A los partidos les dieron un padrón distinto, es decir, van a manejar un padrón adulterado y otro, aparentemente en regla, es el que están dando a los partidos políticos, por lo que la depuración del padrón electoral va a ser prácticamente imposible. Refería Muñoz Ledo, detectando procedimientos del fraude que ya se estaba cocinando. Sabremos después que se trata de la cocina del diablo. La fuerza del Estado, cooptado por el PRI corrupto gobierno, le permitía realizarlo pasando por encima de la voluntad popular expresada en las urnas. Como era el caso protocolar, Carlos Salinas de Gortari mencionó que Miguel de la Madrid deja un Estado eficaz, una economía sana, libertades intactas y una más vigorosa vida política. Breve supuesto que pretendía resumir el sexenio de manera autojustificante, sobre todo porque la economía sana era obra suya, pudiendo ser que la eficacia del Estado no se pusiera en duda, dado el excelente manejo de las elecciones a favor de su candidatura. Mostrando desde un principio estar consciente del enorme problema que representaba la deuda externa, el presidente entrante admitía la imposibilidad de que la economía creciese de seguirse teniendo que pagar tan onerosos empréstitos, comprometiéndose a reducir la carga que representaba. Por encima de los intereses de los acreedores está el interés de los mexicanos, frase que incluso le valió el aplauso de Fidel Castro, invitado junto con otros 7 mandatarios extranjeros a la toma de posesión. Y a modernizar el país se ha dicho, pero de manera anticipada, la modernización queda captada en esencia en una frase que, continuo, premonitorio y producto de la tendencia en curso, el reportero de Proceso resalta. En muchos, sin embargo, quedó más grabada una frase, entre otras muchas que utilizó Salinas para definir al Estado moderno. Es aquel, dijo, que modernice su relación con la Iglesia, contradicción de términos históricos que en realidad pasaba a avalar la política salinista en procura de fortalecer al Estado empleando todos los recursos e incorporando o reincorporando a la retardataria y siempre oligárquica y pro-oligárquica jerarquía católica en la modernización de la nación. En realidad, el Estado reformado por Salinas, de corte neoliberal, se fortalece incorporando a los cuadros y redondeando las esferas instrumentales e institucionales que detentan las funciones sociales preponderantes, reincorporándose a la Iglesia y con ella a su ascendente influencia ideológica sobre el pueblo de México, con un esfuerzo para el Estado autoritario que la burguesía neoliberal, pero asimismo conservadora, requiere. Agricultura. La apertura indiscriminada, modernizando al 27. La apertura de la agricultura al mercado, que los precios los determinase el mercado como fórmula para equilibrar las finanzas, era un equívoco intencionado en términos y propósitos procurado por el gran capital, impulsando la apertura del campo a la explotación privada, que evidentemente, en lugar de mejorarse las condiciones de producción, venta, distribución, habrían de empeorar con tales modificaciones, desprotegiendo al campesinado tradicional propio de México. Aún se requiriese incentivar al campo y modernizarlo, no se debía hacerlo a costa de enajenarlo para arrojarlo a la competencia internacional, tratando a los campesinos como productores de mercancías cualesquiera, sino considerándolos como una fuerza estratégica económica preponderante para el país en procura de la autosuficiencia alimentaria.
Una apertura con desregulación indiscriminada obviamente favorecía al productor estadounidense que podría vender sus excedentes en México. Tal era el real objetivo de la bien calificada como contrarreforma agraria impulsada por el Banco Mundial y acatada por la administración Salinas, procediendo a abolir los controles de exportaciones y las restricciones cuantitativas en productos claves, reduciéndose el rol desempeñado por las paraestatales agrícolas de la nación, liberalizándose el comercio agrícola, retirándose los subsidios a los insumos, reduciéndose el gasto público en las tareas de apoyo proporcionadas por el Estado, descentralizando y recortando presupuesto y personal en la Secretaría de Agricultura. ¿Cuál fue el mecanismo empleado por el Banco Mundial para incidir en la economía mexicana, provocando semejantes cambios drásticos? Ya lo deberíamos saber. Proporcionar los préstamos canalizados a promover la contrarreforma, propiciando e implementar proyectos de modernización del campo. En mayo de 1991, en un paper, el Banco Mundial establece condiciones para otorgar un crédito por $400 millones, aunado a las recomendaciones de rigor, las que delineaban las medidas legislativas requeridas para imponer de una vez por todas la modernización del campo, procurándose la apertura comercial, privatización de empresas paraestatales del sector agropecuario, reducción del peso del sector social, favorecer la intervención de empresas extranjeras en el sector agrícola y agroalimentario mexicano y disminución del gasto público en desarrollo rural en términos reales. Tales recomendaciones, a ser acatadas de manera casi irrestricta por el gobierno salinista, no ocultaba los fines perseguidos. El artilugio radicaría en imponerlas haciendo creer que beneficiaría al campesinado. Vil artilugio a favor del capital metropolitano, para cuya consecución resultaba indispensable modificar el artículo 27 constitucional, pasando a afectar a los ejidos que no por incompetitivos a nivel nacional, a nivel mercado internacional, dejaban de cumplir con la mayoría de los casos con el compromiso básico de autosustentación. Convertir los ejidos en propiedad enajenable es la ruta para concentrar la tierra en propietarios que con capital la hagan producir acorde a parámetros internacionales, apuntando a las agroexportaciones de monocultivos, exportaciones exclusivas y selectas dirigidas al mercado externo y pagadas en dólares, algo que la mayoría de los ejidatarios no podía lograr. En el entendido de que 28,000 ejidos, de 28,000 ejidos, solo unos 3,000 tenían condiciones apropiadas para realizar la intensa explotación agroindustrial, los que serían los más codiciados, mientras que el resto, la abrumadora mayoría, serían despreciados, marginados en su libre pobreza, como de años atrás venía aconteciendo. Por ello, los analistas coincidían en que el problema del campo mexicano no radicaba en la tenencia de la tierra, sino en la falta de apoyo estatal para hacerlo producir. Y esto sin que imperasen los criterios capitalistas de la productividad tecnificada y concentrada destinada a la exportación, sino orientada a eficientar el trabajo doméstico de autosustento y para cobertura del mercado local, regional, nacional, de manera gradual y escalonada, acorde con las condiciones de cada ejido.